Dos abuelitos están conversando y el abuelito le dice a la abuelita: vieja, me veo feo, gordo y viejo. ¿Qué tengo? Razón, viejo. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un día en que desearán ver un solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Si les dicen que está aquí o está allí, no vayan ni lo sigan. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en sus días. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Meditemos este Evangelio que nos plantea la Iglesia en este día, jueves 16 de noviembre. Nos pide meditar el Evangelio de Lucas 17, 20 al 25 y dice así. En aquel tiempo, a unos fariseos, los fariseos, como he explicado en otra ocasión, era un grupo religioso, gente muy versada en la ley, conocedores de la ley. Este grupo surgió justamente en el destierro de Babilonia, ya cuando los judíos no tenían los pilares básicos. Los pilares básicos del judaísmo es el templo, el sábado, el templo, el sábado y la ley. Estando en el exilio ya no tenían templo, entonces solo les quedaba el sábado y la ley. Por eso para conservar su identidad se aferraron mucho a estas instituciones. Y la ley, pues era meditada, reflexionada por los fariseos. Y así va surgiendo este grupo de los fariseos, especialistas en la ley. Dice que a uno de los fariseos que le preguntaba: ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? ¿Cuándo iba a llegar el reino de Dios? Esta es una de las preguntas que siempre ha estado presente. Al inicio los cristianos creían, los primeros cristianos, que Jesús iba a venir inmediatamente, una semana, unos meses, un año, pero no ya mucho tiempo. Y pasó el tiempo, Jesús no llegaba y los primeros cristianos entraron en crisis. Por eso que este texto, pero hay otros textos también interesantes. Entonces el reino de Dios, le pregunta: ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Es una pregunta, como le decía, que estaba presente. ¿Cuándo? La gente del año 900, de los años 900, cree que el año 2000 ya era el fin del mundo. Y la gente que vive en el año 999, pues no trabajaron. Y cuando llega el año 1000, literalmente casi se les acaba el mundo para esa vida porque no habían trabajado, no tenían que comer. Entonces la gente cree que el año 1000, cuando se acercara el año 2000, también la gente cree que el 2000 es el fin del mundo. Hay que tener una conciencia crítica. Para nosotros 2000, en otros países, otros lugares están en otro año, ¿no? Y además el calendario por el que nos regimos nosotros fue elaborado por Dionisio el Areópagita, un monje ruso, ¿no? Un monje ruso que hizo el cálculo, pero se equivocó incluso. ¿Sí? Saben que hay un error en la historia, que más o menos de 5 a 6 años, que Jesús no nació sino unos años antes de Cristo. Es chistoso, ¿no? Cristo nació unos años antes de Cristo. Bueno, pero ese es el tema, ¿no? Entonces, el reino de Dios
no vendrá espectacularmente. ¿Cuándo llegue el reino? Es una pregunta, como le decía, que ahí está, que la gente se plantea. Ya hay algunos que creen que el año 2012 también se acababa. Los evangélicos, especialmente los testigos adventistas, son expertos en colocar fechas y siempre han quedado, como dicen, con los crespos hechos, ¿no? Entonces, un fariseo que le preguntaba, ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Pregunta que también hoy no lo hacemos, ¿no? ¿Cuándo? Que la gente se plantea, ¿no? La verdad, no me interesa ni el cuándo, ni el cómo. Lo único que me interesa es que un día nos vamos a encontrar con Dios. Eso es lo más importante y hay que estar preparados. A uno de los fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente. A veces hay gente que se imagina a Jesús como Goku viniendo en una nube. Son metáforas. Nos habla de mucho de la nube, de la trascendencia, de la grandeza, de la gloria. Pero Jesús no va a venir pues en una nube, ¿no? Es una metáfora, ¿no? El reino de Dios no vendrá espectacularmente, no habrá luz, fuegos artificiales. Hay gente que se imagina la venida de Cristo como con relámpagos, rayos, fuegos artificiales. No va a ser así, no sabemos cómo serán. Por eso el Señor les aclara y les dice que el reino de Dios no vendrá espectacularmente como algunos creen. Ni anunciarán que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, recuerdo que una señora en un hospital se me acerca, me da un tríptico para que sepa que viene Cristo. ¿Cómo que viene Cristo? ¿No se da cuenta que el Evangelio dice que Jesús, el Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos? Entonces, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él está con nosotros. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Como dice esa canción, vive Dios por siempre, vive Dios en tu vida y en tu historia, vive Dios. Vive Dios por siempre, vive Dios. En tu vida y en tu historia vive Dios. Entonces, dice que el reino de Dios no vendrá espectacularmente porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Esto debe llevarnos a reflexionar, que el reino de Dios está dentro de nosotros, que Dios vive en nosotros, ¿no? Dios vive en nosotros, Dios vive en nuestro corazón. Somos imagen y semejanza de Dios. Desde que Jesús se encarnó, vive en el corazón de todo ser humano. En cada circunstancia, en cada situación, Él nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un día en que desearán ver un solo día de los hijos del hombre, pero no lo verán. Si les dicen que está aquí o está allí, no vayan a ningún lado, no lo sigan. Pues los evangélicos, incluso hay gente que ha creído, hay sectas que ya Jesús estaba encarnado en alguna persona. Bueno, gente que no tiene que hacer, ¿no? Gente que no tiene que hacer. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación, no la nuestra, sino la generación del tiempo de Jesús, pero que también nos habla hoy. Quizás la gente no lo rechaza al Señor de una manera directa, pero de una manera indirecta. Hay gente que ve espaldas a Dios, que no le interesa a Dios, que no le interesa a Jesús. Antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo, que Dios les bendiga. Recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos. ¿Te gustaría recibir mis mensajes por WhatsApp? Escríbeme al +51 95 55 096 95.